Pues bien, antes de leer el texto, ubíquenlo, Santiago 4, antes de leerlo yo quisiera reflexionar un poco acerca de algunas palabras introductorias de este pasaje. En una ocasión, estando yo en Chicago, estudiando en el seminario, yo tomo el periódico del seminario, de The Moody, y comienzo a hojearlo, y veo varias informaciones que me producen cierta preocupación. En una ocasión, en la parte frontal, leo un artículo donde veo un grupo que se está formando en el seminario de jóvenes que quieren alcanzar la santidad mutilándose el cuerpo dentro del seminario. Y ellos se habían propuesto salir de noche, de madrugada, descalzo a las nieves y hacer otras prácticas típicas de monjes, con lo cual ellos entendían que estaban logrando la santidad. Sigo hojeando el periódico y hay otras noticias del seminario que me inquietan. Había un café muy usado por nosotros los estudiantes que anuncian su cierre. Su cierre esa semana iba a cerrar en vista de que no habían recursos económicos para mantenerlo y una noticia tras otra me chocaba. Yo decía, pero ¿qué pasa? Esto es raro, o sea, no... Le pregunto a mi esposa, ¿tú sabes algo? Este no es el seminario al que yo vine. Esta gente de que buscando la santidad vía el ascetismo y la mutilación del cuerpo. ¿Qué es esto? Y en la primera clase que tuve la oportunidad de ir, le pregunto al profesor, ¿qué está pasando? Yo leí esto en el periódico de la universidad, del seminario, que me dicen que hay un grupo de estudiantes aquí que cerrado, que quiere buscar la santidad vía... Y entonces yo, como no soy americano, no me había enterado que ese era el día de Inocente Mariposa. Entonces yo fui engañado en mi buena fe. Una distorsión de la información pues produjo en mí toda una serie de emociones, de preocupaciones. Y yo estaba pensando cómo yo voy a volver para acá. Este seminario está tomando un camino que a mí no me agrada. Pero le menciono este evento, este suceso, porque fíjense cómo la distorsión de una información predispuso mi corazón hacia ese seminario y hacia lo que yo iba a hacer ahí. Una información errada, falsa, me condujo a mí a tomar decisiones o a pensar en tomar decisiones en base a esa información. Y eso es precisamente hacia donde apunta el texto que tenemos enfrente en el día de hoy. La difamación y la calumnia entre nosotros, el cómo yo manejo la información de la otra persona, cómo yo la publico, la comento, la comparto. A veces es una información incompleta que me llega, supe algo de alguien, todavía no he confirmado que es correcto y ya lo estoy compartiendo con otras personas, lo cual se convertiría en una especie de difamación y calumnia al no tener yo la certeza de que esa es la información correcta. A veces sencillamente comento informaciones por comentarlas y por hacer daño, maliciosamente, con la intención de dañar una reputación, dañar un testimonio. A veces nos dejamos llevar por el orgullo, por la envidia con ciertas personas y compartimos información sobre ellas con personas que no tienen nada que ver con aquella persona y afectamos la imagen y la reputación y el testimonio de esa persona. Yo he titulado el sermón o el mensaje de hoy, Prohibido difamar o prohibido calumniar. Y cuando lo vemos en esos términos de difamación y calumnia, quizá muchos de nosotros no se siente ahí, no siente que ese es un pecado en el cual nosotros incurrimos, pero vamos a ver a lo largo del sermón que hay maneras muy sutiles de calumniar y difamar de la cual quizás nosotros todos hemos sido participantes y no nos hemos percatado y no nos hemos dado cuenta. De hecho, este es un tema, el respeto a la información sobre algo o sobre alguien o sobre una institución es tan importante que aún las leyes civiles de los países regulan lo que yo digo o no digo de una persona o de una institución. Hay leyes contra la difamación y la injuria o la calumnia. Alguien puede ser demandado porque dio una información incorrecta sobre otra persona. Alguien puede ser demandado porque publicó algo incorrecto sobre una entidad o una institución. O sea, esto es algo serio, que yo tome el testimonio
la vida o la reputación de alguien o de una institución y diga cosas incorrectas o incompletas o incompletas o no veraces, sencillamente por razones diversas. Es muy, muy delicado. Yo no sé si tú te has sentido, nosotros nos hemos sentido en algún momento, acusado falsamente por otra persona. Que otra persona saque una conclusión de mí que no es correcta. Se llevó una mala impresión de lo que soy. Di una mala imagen en un momento dado y ya me juzgan por esa mala imagen que yo di en un evento, en una actividad, en algo que participé. Pero sentirse juzgado y sentirse calumniado es algo pesado, es algo que al corazón humano le duele, le afecta significativamente. A veces nuestra reputación ha sido dañada por otra persona, a veces intencionalmente. Nosotros tenemos una expresión en buen dominicano que dice: nos han serruchado el palo, han hablado en contra de nosotros para afectarnos. A veces dentro de las empresas se da que alguien dice algo incorrecto de mí o de nosotros. A veces se da que alguien se roba el crédito de mi trabajo y así somos afectados y dañados en nuestra imagen y en nuestra reputación. Yo me pregunto si en algún momento hemos comentado nosotros con otros información de personas que no nos tocaba comentar y compartir. Chisme. Si hemos sido chismosos al tomar la información de esta persona y compartirla con esta otra que no tiene nada que ver con el problema o con la cuestión con aquella. Si en algún momento hemos compartido información prematuramente, a veces hay un problema entre dos personas, viene una parte de una campana, la escuchamos y ya nosotros nos hacemos una imagen terminada de lo que es el problema y damos un veredicto y juzgamos a la que no ha hablado porque ya oímos una campana. Todas esas son maneras o de difamar o calumniar o también de juzgar prematuramente, y todo eso está en el texto que vamos a compartir en el día de hoy. Y hay una razón por la que Santiago pone esto aquí, precisamente en su carta. Yo voy a leer el texto y luego explicar por qué Santiago pone eso ahí, precisamente en ese lugar de su carta. Leamos Santiago 4, 11 y 12 y luego nos detenemos para explicar la razón de por qué está ahí. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? En estos dos versos hay un mandato de no hablar mal contra los hermanos y no juzgarles. Y están las razones por las que no deberíamos hacer eso. Y dentro de un momento vamos a profundizar en ello. Pero la razón por la que Santiago coloca eso ahí específicamente es porque aparentemente en esta iglesia habían conflictos, habían problemas, habían discusiones, habían divisiones. Eso lo sabemos del mismo capítulo 4. En el principio, en el versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Él está dándole a la iglesia una reprimenda, una explicación de dónde vienen los problemas y los conflictos que posiblemente ellos estaban enfrentando ya. En el capítulo 3, un poco más atrás, ya él les había dado toda una comparecencia, toda una charla sobre lo que es el poder de la lengua y cómo la lengua y la manera de hablar puede ser incendiaria, puede ser literalmente como una chispa que enciende un gran bosque. Y cómo la lengua mal usada puede dañar y destruir como lo hace un fuego. Él la llama incluso un órgano que está colocado entre nuestros miembros y que es un mundo de iniquidad. Hablando precisamente de que a través de la lengua nosotros podemos expresar prácticamente cualquier pecado que haya en nuestro corazón. Jesús habló que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. La boca puede expresar orgullo, puede expresar ira, puede expresar odio, puede expresar sensualidad. La boca puede ser despectiva hacia el otro, puede expresar favoritismo,
De ahí que Santiago la llama un mundo de iniquidad, porque prácticamente cada pecado de nuestro corazón puede ser expresado y manifestado a través de nuestra forma de hablar o a través de lo que decimos. Entonces Santiago viene analizando este tema del conflicto que entendemos comienza en el capítulo 3, cuando comienza a hablar del problema que genera una lengua descontrolada, y sigue el capítulo 4 hablando de la teología del conflicto. ¿De dónde vienen los conflictos? Vienen de adentro de ustedes. La gente discute porque tiene posiciones orgullosas dentro de sí y quiere imponerse al otro. Y de ahí que la gente tiene conflictos y problemas. Y concluye entonces en esta sección como una especie de llamado de detener lo que estaba pasando entre ellos. No hablen mal los unos de los otros. La manera de hablar, la forma en la que comunico, a quién lo comunico, sobre la otra persona, si es incorrecta, si es indebida, si es envidiosa, si es orgullosa, si es chismosa, daña, destruye, trae conflictos y trae problemas. Y eso es verdad no solamente en una iglesia, es verdad también en una familia, es verdad en un ambiente laboral, es verdad también en cualquier medio que nosotros nos desenvolvamos. Si yo tengo por norma hablar detrás del otro, hablar mal del otro, hablar desinformadamente del otro, juzgar al otro sin antes conocer realmente su corazón, yo voy a tener problemas y conflictos diversos en la vida. Y donde quiera que pase tendré una estela de problemas. Producto de que no estoy usando sabiamente mi manera de hablar. No habléis mal los unos de los otros. Ese es el mandato. Versículo 11, la primera parte, dice eso literalmente. Y ese es el mandato. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Santiago aquí da un imperativo. Los lingüistas dicen que es continuo, es decir, él lo que está diciendo es dejen de hablar mal los unos de los otros. Dejen esa práctica. Probablemente habían algunos entre ellos que estaban en ese momento incurriendo en ese pecado, en esa práctica de hablar mal los unos de los otros. Y lo extiende en la segunda parte, si se fijan, y dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, lo extiende. No solamente él condena y prohíbe el hablar mal, sino el juzgar a un hermano. Y obviamente tiene que ver con un juicio incorrecto que podemos hacer de una persona. Como vamos a ver más adelante, esto no es una prohibición a no juzgar lo que una persona hace o dice. Pero sí hay ciertos tipos de juicios sobre otra persona que la palabra nos prohíbe que hagamos. Y lo vamos a ver en un momento. Pero el mandato es ese, no hablar mal los unos de los otros, ni juzgar tampoco incorrectamente a un hermano. La palabra que se usa en el griego de hablar mal es una combinación de dos palabras más pequeñas. Por un lado, laleo, y por otro lado, kata. Es la suma de kata, laleo. Esa es la palabra que usa Santiago para decir no hablen mal. Y estudiando sobre esta palabra, yo mismo me sorprendí de algunas cosas, porque habían algunos aspectos de la gramática que yo hacía tiempo que no veía. Nos dicen los lingüistas que esto es una palabra onomatopéyica. Sí. El que pueda explicarme lo que es onomatopéyico, pues yo se lo voy a agradecer. No, pero onomatopeya implica que la misma palabra, la misma forma de la palabra, indica parte de su significado. Catalaleo se oye como el el hablar mal, el hablar sin fundamento, el hablar con cabeza hueca, el hablar sin pensar, es parte de esto. Cata significa bajo y laleo significa ese hablar sin fundamento, sin pensar, sin meditar, sin investigar y hablar prematuramente. Cuando yo junto esas dos cosas, implica que yo hablo para denigrar a otra persona, que yo hablo para ofender a otra persona, que yo hablo por detrás de la persona, que yo hablo sin pensar de esa persona, que yo lo juzgo prematuramente, que yo doy juicios sin haber investigado lo que realmente es esa persona. En fin, cualquier otro pecado en esa dirección. Y esa es la palabra que él usa en esta ocasión. Puede significar chisme también. La naturaleza del chisme es esa. Es yo comentar con otra persona asuntos que se supone confidenciales de una tercera. Yo comento con fulano algo de sutano que no se supone que yo debí comentarlo porque se supone que es confidencial. Pero el chisme tiene una especie de salsa. Es como un caldito de pollo que nadie
todo el mundo sabe que no es saludable, pero nadie lo puede dejar. Así es el chisme. Nadie lo deja, pero sabemos todos que no es saludable para las relaciones, no es sano, es pecaminoso. Este es el tipo de habla que Santiago nos prohíbe. Implica, catalaleo, implica hablar a espaldas de la persona de la cual estamos hablando. Entonces, lo que él está prohibiendo es hablar de otra persona a sus espaldas de información que es confidencial de esa persona, de juicios que yo estoy haciendo sobre esa persona que no son correctos porque no tengo toda la información, de a veces afirmaciones que hago por envidia que le tengo o por orgullo o resentimiento que le tengo y trato de, en mi manera de desahogarme, de destruir esa reputación o ese testimonio para que la gente se dé cuenta que él no es tan bueno como parece. En fin, cualquiera que sea la motivación. Algunas veces entramos en este hablar mal y no sabemos el daño que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. No sabemos qué tan profundo es ese perjuicio para el otro cuando lo estamos haciendo, porque es parte de la cultura, es parte de la naturaleza humana hablar de esta manera. Santiago está prohibiendo eso, prohibiendo esa forma de hablar desinformada, enjuiciadora, crítica, envidiosa detrás de la otra persona. Destruye las relaciones. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Vienen de vuestras guerras, de vuestras pasiones que combaten vuestros miembros, pero la forma como se manifiesta es hablando mal los unos de los otros. Y esto era un problema significativo en la iglesia a la cual Santiago le escribe, y no tengo la menor duda, es un problema significativo en toda agrupación humana, iglesia, familia, trabajo, cuando nosotros no tenemos en cuenta el daño que hacemos con la forma como hablamos de los demás. La dimensión de este pecado, el peso de este pecado, nosotros no lo entendemos a menos que no vayamos a la Biblia y veamos qué tan importante es para Dios esta manera difamatoria y calumniadora y falsa de hablar sobre los demás. No sé si ustedes sabían, pero uno de los significados de la palabra diablo, que es adversario, uno de los significados es calumniador, difamador. En el huerto del Edén, la forma como Satanás tienta a Eva es difamando la reputación de Dios. Satanás viene donde Eva y le dice, con que Dios ha dicho algo, y le dice algo que Dios no dijo. Comienza ya a difamar lo que Dios dijo, pero no se queda ahí. Comienza a difamar el carácter de Dios y le dice, Dios le prohibió eso porque Él sabe que el día que del árbol comieres seréis como Dios. Y puso entonces en la mente de Eva la idea de que Dios no es tan bueno como parece. La difamación es algo que comenzó en el huerto del Edén. Comenzó con el primer pecado de cómo Satanás trató de difamar y calumniar el carácter de Dios. Me llamó la atención también ver en Job 1, el famoso libro de Job, el famoso personaje Job, que sabemos que pasó las 1001, es uno de los personajes más conocidos en cuanto a sufrimiento de la Biblia se refiere. Y sabemos que hay un diálogo en el capítulo 1 de Job entre Dios y Satanás. Y Dios le dice a Satanás, tú has considerado a mi siervo Job un hombre justo. Y Dios se lo dice para que Satanás vaya y lo pruebe. Y Satanás le dice, claro, Job te obedece y te es fiel porque tú lo tienes protegido. Es decir, Satanás juzgó que Job era un interesado. Juzgó una intención del corazón de Job. Y sabemos por la conclusión del libro de Job que Satanás se equivocó. Satanás pensó que Job era un interesado, pero Dios demostró que Job era un hombre fiel. O sea que si Satanás se equivoca con relación a la motivación de una persona, ¿cuánto más nosotros nos vamos a equivocar cuando hacemos afirmaciones de la motivación de otra persona? ¿Cuánto cuidado debemos tener nosotros? Eso nos da una idea del peso de este pecado a los ojos de Dios. Proverbios 6, del 16 al 19, también nos habla del peso de este pecado a los ojos de Dios. Dice, 6 cosas hay que odia el Señor. Dios hace un resumen de las cosas que le son abominables, que le son odiosas, que le son pesadas a Él. Y 7 son abominación para Él. Dice,
ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. De los 7 pecados que Dios abomina, esto no se trata de la lista de los pecados capitales, por cierto, simplemente es un resumen de las cosas que a las cosas le son especialmente detestables a Dios. Hay 3 que tienen que ver con la manera de hablar. Una lengua mentirosa, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, que lo siembra a través obviamente de la boca. De 7, 3 son cosas que Dios detesta, tienen que ver con la boca. Un testigo falso que dice mentiras es un difamador, es un calumniador, es una persona que dice algo de otro, de un tercero que no se corresponde con la verdad. Y ahí muchos de nosotros hemos caído si no estamos en medio de un pecado de difamación. Es muy fácil para nosotros comentar algo de otra persona que no es verdad, porque no hemos confirmado la información, porque tenemos una especie de calor en la boca para querer transmitir lo que ya oímos. Y tenemos expresiones que hemos creado. ¿Oíste la última? ¿Supiste la bomba? Son cosas que no podemos quedarnos con ella en las manos. La palabra esa expresión, la bomba, es que no nos podemos quedar con eso en la mano, porque tenemos que pasarlo. A veces sin confirmar, a veces sin pensar lo que estamos diciendo y el daño que pudiéramos causar producto de lo que estamos comunicando. En esta ocasión, Santiago da la prohibición de no difamar, no calumniar, no hablar mal, no hablar por detrás, no hablar de manera envidiosa y resentida. Y no es casual que él usa la palabra hermano en 3 ocasiones en 2 oraciones. Hermano, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Santiago quiere que entendamos que, sobre todo en esta carta, él está escribiendo a cristianos, a hermanos, y el hablar mal de un hermano, de tu hermano, es algo significativo. No se trata de un enemigo, no se trata de un desconocido. Y más aún, como leímos o escuchamos el sermón de la semana pasada, aún a los enemigos se nos llama a amarles. ¿Cuánto más a un hermano en la fe? Parte de la familia de Dios, coheredero conmigo, con Cristo. ¿Cuánto más? Hechos 20:28 tiene un pasaje que yo creo que es apropiado traerlo ahora, porque Pablo en este momento, en Hechos 20, se está despidiendo de una iglesia en la cual él ha ministrado. Y él manda a llamar a los hermanos, a los líderes, y le dice lo siguiente en 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su sangre. Líderes, tengan cuidado como ustedes se manejan entre la grey de Dios, porque él compró a esta gente con su sangre. Llevemos eso al hermano de Santiago. Es mi hermano, comprado con la sangre de Cristo. No debería haber en mí una disposición a proteger su testimonio antes que destruir su testimonio, a investigar mejor antes de hablar, a conocer su corazón antes de juzgarlo como pesado, como frío, como olvidadizo, como lento, como lo que sea. ¿No debería haber en mí una disposición a cuidar al hermano? Claro que sí. Y no creo que sea casual que Santiago habla de hermano. Es como tú protegerías a tu familia en la carne, tu familia sanguínea. Esta familia que Dios te ha dado, se supone, a menos que tu familia sea cristiana completa también, tu familia sanguínea, esta familia va a ser más larga y más duradera que la familia terrenal. Con esta nos vamos al cielo. Pero esta fue comprada por la sangre de nuestro Señor, la sangre preciosa de nuestro Señor. No debería haber en nosotros un deseo y una intención de proteger la reputación y el testimonio de mi hermano y no decir algo que pueda dañar su testimonio, a menos que no sea que ya sea algo conocido públicamente. Debería ser así. Porque no solamente estoy protegiendo el testimonio del hermano en sí, estoy protegiendo el testimonio de Cristo, de la iglesia de Cristo.
Y yo creo que ese es un punto muy, muy importante dentro de esta exhortación, más que exhortación, dentro de este mandato que Santiago nos da. Ahora, este mandato de no hablar mal y no juzgar incorrectamente a mi hermano, no juzgar a mi hermano, no es un impedimento a que yo no puedo juzgarlo. De hecho, mucha gente ha leído la parte final del versículo 12 que dice, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y personas a las que tú le señalas una falta, a las que tú le señalas un mal caminar, a las que tú le señalas una falta de testimonio, un problema en su vida moral, no me juzgues. Y te citan Mateo 7, donde Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque de la misma manera que juzguéis o medís, con esa misma vara o medida se os medirá. Ese versículo de Mateo 6 y este versículo de quién eres tú que juzgas a tu prójimo no quiere decir que nosotros no podemos emitir ningún tipo de juicio contra lo que el otro está haciendo. Nosotros sabemos eso porque Jesús no hubiese hablado de diversas cosas y Pablo y Pedro no hubiesen hablado de diversas responsabilidades que tenemos nosotros los creyentes de juzgar las acciones, las palabras, las conductas de la gente que está a nuestro alrededor. Jesús habla en por lo menos 3 ocasiones, en muchos más, pero Mateo 17, Mateo 24 y Mateo 13 habla de tener cuidado de los falsos maestros. Eso indica que hay una doctrina falsa y que yo juzgo que esa doctrina es falsa, ¿cierto? Pablo, en 1 Corintios 5, le dice a la iglesia que expulsen a esa persona que tiene una relación adúltera con su madrastra. De hecho, él dice, ya yo lo juzgué en mi espíritu, ustedes sáquenlo de la iglesia. Podemos juzgar doctrinas según Jesús, podemos juzgar acciones según Pablo, ¿cierto? Pedro viene más adelante y habla también del peligro de falsos maestros que quieren enriquecerse con el evangelio. También podemos juzgar ministerios. Entonces, todo esto nos da una idea de que el mandato de no juzgar de Mateo 7 y no juzgar de quién eres tú para juzgar, no implica que yo no puedo emitir un juicio sobre una conducta, sobre una doctrina, sobre un ministerio, pero lo tengo que hacer de manera cuidadosa. Y vamos a ver algunos principios de cómo podemos hacer eso. John MacArthur dice en su comentario sobre esto, dice, las palabras de Santiago de no hablar mal y no juzgar los unos a los otros no prohíbe la denuncia del pecado con un propósito justo, sino la mentira con un propósito malicioso. Lo que se prohíbe aquí es el hablar por detrás, el hablar maliciosamente para dañar una reputación, dañar un testimonio y ofender a alguien. Eso no excluye que yo pueda juzgar una vida, juzgar una persona si esa persona no está caminando según los parámetros de la palabra de Dios. Y yo quisiera dar rápidamente algunos principios que nos pudieran ayudar a nosotros a juzgar conductas, palabras, ministerios apropiadamente, como una manera de aplicar parte de lo que hemos visto. En primer lugar, si vamos a juzgar, tenemos el permiso para hacerlo bíblicamente, lo tenemos que hacer en primer lugar humildemente, con humildad. Gálatas 6, Pablo nos dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de humildad y mansedumbre, no sea que vosotros también sean tentados. Cuando tú vas a confrontar a alguien, cuando tú vas a decir algo de alguien, ve donde esa persona, pero hazlo con mansedumbre y humildad, sabiendo que tú mismo puedes estar en su posición. El que juzga al otro, el que juzga la conducta del otro, no va y se coloca como un superior espiritual a decirle, tú estás muy mal, tú lo hace en un espíritu de amor, tratando de ganar su corazón, de producir arrepentimiento, y lo hace humildemente sabiendo que yo mismo puedo caer en la misma falta que yo estoy señalando. Ese fue exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 7, hablando del juicio. Dice, ¿cómo tú osas, tú que tienes una viga en tu ojo, ir a donde el otro a quererle sacar una paja? Reconoce tu falta primero, saca tu viga y después tú ves mejor. Lo que está diciendo es, trabaja primero contigo con humildad, reconoce que tú tienes una falta también o faltas también y corrige al otro en amor. Humildad es lo primero que yo necesito para yo juzgar apropiadamente. Número 2, yo debo juzgar no en base a suposiciones o comentarios o rumores, sino en base a hechos.
Proverbios 18:13 nos dice literalmente que es un necio el que hace un veredicto sin haber oído o investigado bien el asunto. En 1 Timoteo 5:19, Pablo le dice a Timoteo: no aceptes acusación contra ningún anciano a no ser que vengan 2 o 3 testigos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Juzga en base a los hechos, no a lo que te digan, no a los rumores que anden por ahí. Lo más que un rumor te puede llevar es a preguntarle a la persona qué está pasando en tu vida, pero no a juzgar a esa persona sin antes haber investigado, sin antes haber oído las 2 campanas, si es un problema familiar de pareja. Si es un problema entre dos hermanos, oír las 2 campanas. A nosotros es una norma como consejería cuando tratamos de reconciliar una relación que siempre tenemos que oír las 2 partes, las 2 campanas. Y casi siempre, según ellos, ambos tienen la razón. Siempre. Hay que oír las 2 campanas, investigar el asunto, esperar. A veces se requiere orar y esperar que Dios saque más información para yo poder proceder, no en base a suposiciones, sino en base a hechos. Humildemente, no en base a suposiciones, sino en base a hechos. Otro principio es que yo debo juzgar acciones y palabras, no motivaciones. Acciones y palabras, no motivaciones. Les comenté ya el caso de Satanás cuando juzga a Job, diciéndole que Job era un interesado y se equivocó. En otra ocasión, Pablo en 1 Corintios 4:3 habla de esto y dice que literalmente quien lo juzga a él es Dios, porque solamente Dios conoce las motivaciones de los corazones. ¿Cuántas veces nosotros nos ofendemos y nos herimos, no porque lo que la gente nos dice o nos hace, sino por lo que nosotros pensamos que fueron sus motivaciones? Por ejemplo, no me invitaron a una actividad, a un cumpleaños de un amigo mío, y yo tengo la idea, el pensamiento de que le digo a mi esposa: ¿tú sabes por qué no me invitó fulano? ¿Tú te acuerdas que el día que yo no lo saludé? Ahí está el asunto. Eso fue porque yo ese día no lo saludé. Y mira cómo me lo sacó aquí. No se podía quedar con eso. ¿Qué estoy juzgando? Algo que yo no puedo ver. Una motivación escondida en el corazón. ¿Cuántas veces pasa entre esposos y esposas que la esposa... No, voy a poner el esposo. El esposo se ofende con la esposa por algo que él entiende, que yo entiendo, que ella debió saber. Ella debe saber eso. Ella lo sabe. Ella no lo hizo porque no quiso. Esa es mi conclusión. Un pique con ella. Pero fíjense cómo se separa la relación, se rompe la relación, se quebranta por algo que yo estoy suponiendo que ocurre dentro de ella. Ella no hizo eso porque no lo quiso, porque ella lo sabe. Y quizás no lo sabe. Yo estoy juzgando una motivación e intención del corazón. Eso solamente Dios lo conoce, no yo. Con compañeros de trabajo, ¿cuántas veces se nos ocurre eso? Nos pasa por la mente que fulano hizo eso, que el jefe hizo eso por algo que yo sé, que él quiso, porque si yo estaba aquí, ¿por qué no me lo dijo? Señores, nosotros hacemos unos enredos en la cabeza, producto de estar juzgando motivaciones e intenciones de la gente. Si a mí no me invitan a algún sitio, yo voy a suponer que o se le olvidó, número 1, inintencionalmente, o sea que no hubo malicia, o sencillamente quizá yo no soy parte de ese grupo. Si mi esposa no hace algo que ella debió hacer, porque lo debió hacer, yo se lo digo: mi amor, tú sabes que a mí me hubiese gustado tal cosa. Ya. Quizá mi esposa me dice: ay, pero perdóname, yo no sabía que tú estabas esperando eso. ¿Se fijan cómo? Por no juzgar motivaciones e intenciones y dejarle eso a Dios. Entonces, si yo voy a juzgar, yo necesito humildad, yo necesito información certera, yo necesito juzgar acciones y palabras, no motivaciones e intenciones. Yo necesito juzgar asuntos bíblicos, no preferencias o gustos personales, colores, porque eso es más santo.
o sea, algo que tenga algún fundamento bíblico, algún origen bíblico, alguna exhortación bíblica, debe basar mi juicio y mi afirmación de que esto es así o esto es asado. Eso es sumamente conveniente. De ahí entonces que la primera parte de Santiago, fíjense que hablamos del mandato, el mandato de no hablar mal de los demás y no juzgar a otros. Y ya vimos cómo si vamos a juzgar, hemos de hacerlo con todos estos principios en cuenta. Él pasa ahora a explicar cuáles son las razones por las que no se debe hablar mal de los hermanos. ¿Por qué razón? Y él da dos razones de por qué esto no debe ser parte de la vida de un cristiano. El hablar mal, el hablar por detrás, el hablar resentidamente, el hablar envidiosamente o el hablar difamatoriamente de una persona. La primera razón está en el versículo 11, la segunda parte, es porque pisoteo la ley de Dios. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero tú, si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Se entiende que la ley de la cual Santiago está hablando, ya ha hablado de ella anteriormente en 2.8, dice lo siguiente en 2.8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿De qué ley entonces me está hablando Santiago? De la ley del amor con el otro, del amar al otro como yo me amo a mí mismo. Ese se supone que es el resumen de la ley de Dios para los seres humanos. A Cristo se le preguntó en una ocasión, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Se le preguntó en Mateo 22, podemos encontrar eso. Y él dijo, primero, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma. Este es el primer y grande mandamiento. Y este es el segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo el resumen de la ley, todo lo que Dios ha prescrito, todo lo que Dios ha normado, se resumen, ámalo a Él por encima de todo, tenlo a Él por único Dios y ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Esa es la ley del amor, la ley, el resumen de la ley de Dios. Es tan así que Romanos 13:8, cuando Pablo habla del cumplimiento de la ley, oigan lo que Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es lo que esa es mi deuda contigo, amarte. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo que Dios quiere que yo trate al otro? Bueno, comienza tratándolo como tú te tratarías a ti mismo. Comienza por ahí. Piensa cada vez que tú emites un juicio, hablas de esa persona, lo tratas, te relacionas con él. Si tú lo estás tratando y hablando de él como tú quieres que hablen de ti y te traten a ti. Comienza por ahí y yo creo que no te vas a equivocar. Tratándolo a él como yo me trato a mí mismo. Ahora bien, cuando yo hablo mal del otro o lo juzgo prematuramente o lo juzgo incorrectamente, yo no lo estoy tratando como yo me trataría a mí mismo. De ahí que Santiago dice que el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano habla mal de la ley. Si yo como cristiano se supone que debo amar al otro y lo que estoy haciendo es hablando mal, no estoy hablando mal de la ley. Y no solamente estoy hablando mal de la ley, estoy juzgando la ley. ¿Por qué? Porque me estoy colocando por encima de ella. Estoy diciendo, esa ley a mí no me parece. Ese asunto de tratar al otro como a mí mismo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no debe ser así. Hay algunas cosas que no se pueden pasar por alto. Estoy juzgando la ley. Y al convertirme en juez de la ley, no soy un cumplidor de ella, sino un juez de la ley. La estoy considerando no digna de ser obedecida. Y eso es una verdad para todo pecado, hermanos. Cada pecado, y esto es parte de la teología rica que está detrás de este verso, cada pecado en nuestra vida, en el fondo, detrás, es una afirmación que yo hago sobre que la ley de Dios no es digna de ser obedecida. Y eso es serio para Dios. Y de ahí pasamos entonces a la segunda razón, que tiene mucho que ver con esta teología del pecado que acabo de decir. La primera razón por la que yo no debo hablar mal del hermano ni juzgarlo incorrectamente es que yo pisoteo la ley de Dios. La estoy tratando con desdén, la estoy tratando con ligereza, la estoy considerando no digna. Pero la segunda razón es que yo usurpo el lugar de Dios. Este pecado y cualquier pecado me lleva a tomarme un lugar que no me corresponde, a decirle a Dios
quítate de tu puesto, que yo quiero estar en ese lugar. Miren lo que dice el versículo 12. Luego de concluir que tú eres juez de la ley, ¿no? Solo hay un dador de la ley y juez. O sea, ¿qué haces tú juzgando la ley? Porque solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Qué haces tú en la posición de no tratar a tu prójimo como tú quieres ser tratado, juzgando la ley como no digna? Ese es el lugar que le corresponde a Dios. Tú no dices lo que vas a obedecer. Yo soy la criatura, Él es el Señor. Yo me someto a su ley. Yo no dictamino lo que voy a cumplir y no cumplir de su ley. Y nosotros tendemos a ser selectivos en lo que vamos a obedecer en cuanto a la ley de Dios. Y en este caso se nos dice que el yo tratar la ley de esa manera, el yo no tratar a mi hermano como debe ser tratado, usurpo el lugar de Dios, maltrato su ley, usurpo su lugar y desafío su autoridad porque estoy diciendo, Señor, esa ley que tú prescribiste, yo no la voy a obedecer. Y así como esa, hay muchas otras. Hay muchas otras donde nosotros incurrimos en ese mismo desafío abierto contra la autoridad de Dios en nuestras vidas. Es interesante ver cómo David, cuando confiesa en el Salmo 51:4, David dice, luego de cometer adulterio, de matar a Urías, cualquiera pensaría que lo primero que debemos hacer es, pedirle perdón a esa pobre familia. David va donde Dios y le dice, contra ti solo he pecado. Una de los aspectos sobre el pecado que más nos ayuda a mantenernos lejos de él es cuando entendemos que el pecado es una afrenta contra Dios. No es un asunto simple, sencillo, es una afrenta, un desafío a la autoridad de Dios. A veces nosotros los padres con niños pequeños, nuestros niños hacen cualquier disparate, pero por pequeño que parezca, porque son niños, por pequeño que parezcan, a veces son desafíos a la autoridad y tenemos que corregirlo, aunque sea un disparate. Porque el principio que hay detrás es que ellos han desobedecido y roto una instrucción clara y precisa que nosotros le dimos. Por pequeña que parezca, si ellos desafían eso, tienen que ser disciplinados y corregidos. ¿Cuánto más Dios, que es un ser perfecto, tiene entonces que disponer el juicio para su ley, el juicio de aquellos que no cumplen su ley? Y cada vez que yo veo el pecado en esos términos, a mí me sale como de adentro, gracias Señor por la cruz. Gracias por la cruz, porque ni que yo me lo proponga todos los años de mi vida, yo voy a poder cumplir el estándar que Dios ha prescrito en su palabra. Ahí debo apuntar, y todos mis esfuerzos, humanamente hablando, deben estar apuntando a elevar el estándar moral de mi vida de tal forma que yo agrade a Dios. Pero al final yo no voy a llegar a su presencia porque yo cumpla su ley, porque es imposible. Yo voy a llegar a su presencia porque Cristo cumplió su estándar y me ha concedido entonces salvación en Él. Entonces el pecado es una afrenta contra Dios. Miren cómo lo dice Ralph Benning. Este es un autor, un puritano del año 1800, que escribió un libro que se llama La perversidad del pecado. Dice, la perversidad del pecado hace que los hombres sean aborrecedores de Dios, resistan a Dios, luchen contra Dios, incluso blasfemen y sean, en resumen, ateos, que digan no hay Dios. El pecador se ocupa en hacer que Dios no sea Dios y es llamado por algunos filósofos antiguos, el pecador es llamado asesino de Dios. Y muchos llaman a esto el deicidio, ¿no? La matanza de Dios. Cuando yo sencillamente digo, no, esto yo no lo voy a obedecer, yo estoy diciendo, Dios, yo no quiero que tú existas. Yo no me voy a someter a tu ley en este aspecto, punto. Yo me pongo por encima de ti y es, en última instancia, una especie de deicidio al matar la autoridad de Dios en nuestras vidas. De ahí entonces que Santiago dice, el hablar mal de un hermano, el juzgarlo prematuramente, aparte de que se trata de hermanos que deberían protegerse, primero pisotea la ley de Dios, segundo usurpa el lugar de Dios,
la soberanía de Dios en la vida del creyente. No lo hagan. No lo hagan. Protéjanse, cuídense, ministrense, edifíquense. Y si nosotros comenzamos a sacar los mandatos de la Biblia positivos acerca de los unos a los otros, nos vamos a dar cuenta que el hablar mal de un hermano es lo más opuesto que yo puedo hacer en la comunidad de la iglesia. Entonces yo quiero exhortarnos todos a que nosotros hagamos una revisión de nuestras conversaciones. Si nosotros excluimos de nuestras conversaciones lo que decimos de los demás, probablemente no vamos a tener nada que decir. Yo he hecho en varias ocasiones en mi vida ayunos de hablar de otra persona, cualquiera que sea. Y me he dado cuenta que me quedo sin tema. Y yo veo a mi esposa y como que le digo, porque lo que tenía que decirle es algo de fulano y algo de sultano. Eso no quiere decir que no podamos hablar de otra persona en el buen sentido. Podemos comentar algo que hicimos, algo que fulano hizo, cómo creció, pero normalmente tiene más que ver con los problemas de fulano, con los chismes detrás de fulano. Ayunemos eso, hermanos. Ayunémonos como una disciplina espiritual que va a contribuir con cumplir Filipenses 4:8, de que todo lo puro, todo lo bueno, todo lo digno, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es una virtud, en esto pensad. Ojalá sea esa nuestra práctica y que sea la exhortación con la que nos quedemos en el día de hoy. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.